Después de mucha polémica, finalmente hemos podido ver esta nueva versión de La Sirenita. Pero el resultado no ha sido el mejor. Buenas tardes, días o noches, habitantes de la caja. Yo soy Jackie, y hoy vamos a analizar el fenómeno que ha dividido tanto al público. Y por supuesto, vamos a contestar la pregunta del millón, y esa ¿es acaso esta una buena película? Bueno, vamos a averiguarlo. Y así todos juntos descubramos qué ocurrió con La Sirenita del año 2023. Bien, comencemos fuerte. Hablemos de todas las controversias detrás de este nuevo proyecto. Así que para esto y como siempre, pongámonos en contexto. La Sirenita originalmente es un cuento del año 1837 y proveniente de la pluma del escritor danés Hans Christian Andersen. Y ahora tengo que mencionar un dato que personalmente no me gustaría hacerlo, pero en este caso es necesario. Una buena parte de la población de Dinamarca, de donde es proveniente el escritor, tiene rasgos nórdicos. Es decir, que lo más común es que las personas tengan una tez bastante clara. Y esto es importante para comprender el contexto en el que este escritor escribió su cuento. Y siguiendo la descripción original del personaje, este, al igual que la mayoría de personas a su alrededor, tiene rasgos nórdicos, como por ejemplo una piel bastante blanca y ojos claros. Así que todos podríamos ponernos de acuerdo que al menos en la versión original del cuento, el escritor tenía una idea bastante clara de cómo lucía su personaje. Por supuesto, con el pasar de los años, habrían más interpretaciones del mismo, donde su apariencia comenzaba a variar en pequeños rasgos, pero eso sí, siempre pareciéndose un poco a la versión original. Y llegamos al año 1989. Disney estrena su adaptación del cuento clásico, y cabe recalcar que esta no era 100% fiel a la versión original, ya que hubo cambios bastante considerables, porque el cuento escrito por Anderson era bastante crudo. Pero viendo este detalle, es así como Ariel obtiene la más icónica de todas sus apariencias, con aquel cabello rojo flameante. Y esta película se convierte en un icono que marca generaciones hasta día de hoy. Así que cuando anunciaron una nueva versión live action de esta película, el mundo entero puso sus ojos sobre este proyecto. Pero la controversia comienza cuando presentan a la actriz que interpretaría a Ariel, y esta es Halle Bailey. Y aquí es donde tengo que ser honesto. El nuevo cambio de la apariencia del personaje no es de importancia para mí, porque primero, la película animada no fue algo importante en mi infancia. Hubo muchas películas más que son especiales para mi niñez, pero esta en concreto no lo era. Además de que ya estoy acostumbrado a ver este tipo de cambios, porque crecí viéndolos en muchas producciones. Pero entiendo perfectamente a quienes sintieron rechazo por esta nueva visión, pero ahora voy a explicar el porqué. Seamos honestos. Una buena parte del protagonismo del cine comercial de Estados Unidos ha caído sobre la figura del hombre blanco, pero hay que echarle un vistazo aún más grande a la realidad. Poco a poco ha habido una reivindicación, donde ahora hay mucha más diversidad en películas, protagonizadas por personas de todo origen, y que tienen igual o incluso más reconocimiento que otras producciones. Nuevos personajes están naciendo, y estos serán íconos para las generaciones del futuro. Pero así como vemos este avance positivo dentro del mundo del entretenimiento, tenemos por otro lado a la gente que cree que cambiar la raza u origen de un personaje es una buena forma de inclusión. Y al menos bajo mi perspectiva, considero que es algo mucho más efectivo crear nuevos personajes más diversos. Y sí, yo sé que siempre habrá el público que está obsesionado con la frase inclusión forzada, pero de ese público hay que agradecer que solo es una minoría. Las personas con dos dedos de frente comprenden que esto no es así. De hecho, a día de hoy es bastante aceptado por el público crear nuevos personajes que sean más inclusivos. Sin embargo, cambiar la apariencia de un personaje que todo el mundo ya tiene preestablecido en su mente, genera incluso más división social, porque habrá el bando de quienes lo apoyan y habrá el bando de quienes lo rechacen totalmente. Por ello, hay muchas personas que creen que esto, más que ser una reivindicación, simplemente es un intento de las productoras de crear morbo en la gente, y gracias al debate de las redes sociales, ser tendencia fácilmente. Y ese es el reclamo real del público, por lo hipócrita que se siente, al menos viniendo de Disney, que cuando tienen la oportunidad de hacer inclusión de verdad, no la hacen, porque sus proyectos que de verdad tienen diversidad son cancelados o censurados. Pero aquí hay que ser incluso aún más realistas.
A quienes están encima de las cadenas de entretenimiento no les importa esto, les da igual el impacto social que generen, solo les importa el dinero, les da igual la calidad de su producto, también les da igual la opinión del público, sea esta buena o sea mala. Además, hay un problema inmenso dentro de estos cambios que hay que mencionar. Disney ya tiene varios live action de sus películas clásicas animadas, pero todas comparten el mismo problema, y ese es que son exactamente iguales a sus contrapartes de antaño, haciendo que estos live action se sientan innecesarios, ya que no hay una evolución alguna en la historia. No hay un cambio radical en los personajes, no hay siquiera un cambio de locaciones, no se siente como una modernización de la historia para empatar más con el público actual, solo es una actualización gráfica. Y esto puede ser visto como algo bueno o como algo malo, pero sea cual sea tu postura, hay un problema extra a todo esto, y ese es que hace que estos cambios raciales para una buena parte del público pierda el sentido. Así que déjate explico el punto. Existe el argumento de que estas adaptaciones pueden cambiar la apariencia de los personajes por ser eso, adaptaciones, que no tienen que seguir el contexto original del escritor o del cuento, y que además estamos hablando de personajes fantásticos, que no tienen que apegarse a una sola forma de ser. Sí, esto sería válido, pero si fuera una adaptación del cuento original, pero no lo es como tal. Es una nueva versión de la película animada de Disney. Es decir, no tiene sentido hacer estos cambios en las apariencias cuando todo lo demás es igual a la versión animada, porque pierde la congruencia. Podemos entender que esta es una nueva princesa Ariel, pero aún así todo lo demás es exactamente igual, creando obviamente una disonancia en el público. Porque una buena parte de los que vean esta película van a pensar, si son los mismos escenarios, diálogos, situaciones y hasta vestuarios, ¿por qué la protagonista es distinta? Y bueno, para esto hay dos respuestas. La primera es que esta nueva versión apunta a una nueva generación y que trata de ser un nuevo icono para los niños. Sin embargo, está la otra respuesta y que es la más probable. Y esa es que todo esto fue una forma de hacer publicidad fácil de la película, generando morbo entre el público, rechazo y mucho debate en redes sociales, sin que de verdad importe la representación que están haciendo que todo esto se sienta vacío, solo como un movimiento comercial. Y hablando de esto, al menos para mi perspectiva, la película en muchas ocasiones se siente vacía. Realmente no la considero una mala película, pero tampoco siento que vi algo que haya valido la pena. Pero bueno, ese es el problema que tengo con la mayoría de estos proyectos live action. Y al fin y al cabo, esta película ha sido la que más pelea ha traído dentro de redes sociales. Y no vamos a negar que personas con pensamientos extremistas de ambos lados han dicho cosas horribles. Pero debemos entender algo. De este tipo de debates no hay que solo quedarnos con el lado más superficial. Muchas veces es necesario analizar por qué un sector del público rechaza algo. Hay varias razones detrás que son más complejas de lo que parecen. Finalmente, solo quiero decir que me alegro mucho por quienes les haya gustado esta película, porque habrá quienes se reenamoren de la historia y de los personajes, y revivan los más tiernos recuerdos de su infancia. Y también está el público que orgullosamente en el futuro dirá que el papel que hizo Halle Bailey es la sirenita de su generación, y la van a amar tanto como aquellos que amaron a la versión animada, porque yo sé perfectamente que todos merecen sentirse identificados con un personaje que les guste. Pero también en todo esto hay un lado que es muy superficial, y ese es el sentirse más o menos identificado con un personaje por su color de piel. Creo que hay muchas otras cosas más que son destacables, como el pensamiento, las motivaciones, el origen, el resto de la historia. Querer inculcar en niños pequeños que se sientan más felices por ver a alguien de su tono de piel crea una división incluso aún más grande, cuando debería de ser todo lo contrario. Un niño puede ser quien quiera ser, porque al final no importa lo que diga el resto del mundo. Si yo siento cariño o me identifico con un personaje es por la admiración que le tengo, no es por cómo se vea. Si por ejemplo, esta sirenita o cualquier otra princesa fuera latina, no me haría sentir más apegado. Es algo que creo debería darme igual. Pero eso es algo que se está olvidando a día de hoy con tanta pelea en redes sociales. Y hay que agradecer que cada vez hay más gente que con su buena voluntad y buen corazón quieren darle más diversidad al entretenimiento. Pero los métodos polémicos no son la forma correcta.
Y más cuando todos sabemos que la verdadera razón que tienen estas personas para hacer esto es simplemente generar dinero. Lo único que están logrando es dividir incluso aún más al público que deberían intentar unir. Y aquí viene otro punto importante, y es que todos tenemos una visión preconcebida de la princesa Ariel. Por ejemplo, podrías preguntarle a un adulto mayor cómo luce la Sirenita y te va a dar la descripción de la película animada de Disney. Y es de ahí de donde viene también el rechazo del público. Pero la gente que no estaba de acuerdo con este cambio, por la razón que acabo de mencionar, fue tachada de lo peor de la sociedad en redes sociales. Y si a ti no te gusta este cambio, lo respeto al igual que si lo apoyas. Por supuesto, mientras no se cruce ciertos límites que instigan al acoso. Y lo mejor que podemos hacer para las generaciones venideras dentro de este tema es darles mejores historias, con una paleta más diversa de protagonistas para que todos se sientan incluidos, y que al final dejemos de perder la cabeza por este tipo de temas. Al fin y al cabo, es una película más, y si verdaderamente es buena, la vamos a recordar por el resto de los tiempos, así como recordamos la versión animada, y si no lo es, sencillamente la vamos a olvidar con el tiempo, como ha pasado antes muchas veces con muchas películas. Y en vez de darle atención a este tipo de polémicas creadas por gente que solo quiere llevarse tu dinero de una forma fácil, démosle atención a proyectos que sí son de calidad, que sí demuestran amor por su público, que sí buscan unir a la gente y dar una verdadera representación cultural. Y bueno, eso es lo que tenía que decir de esta nueva versión de La Sirenita. Y rápidamente, si quieres una opinión un poco más técnica, creo que a día de hoy hay muchas películas que han hecho un mejor trabajo con escenas bajo el agua, porque al menos en La Sirenita se ven un poco extrañas, pero solo en algunas ocasiones. Las actuaciones no considero que estén mal, pero los efectos sí que llegan a distraerte en algún momento. Pero en fin, si te gustó la original, esta tendrá que gustarte de la misma forma, pero eso tendrás que descubrirlo tú mismo. Y por supuesto, contarme tu opinión. Y sin mucho más que decir, muchas gracias por verme y muchas gracias por escucharme. Yo soy Jackie. Recuerda que puedes comentar lo que te ha parecido este video. También puedes darle me gusta para apoyar a este canal, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido que se subirá próximamente. Y una vez más, muchas gracias por ver. Buenas noches con todos y hasta la próxima. Y antes de terminar, les mando un saludo a quienes me dejaron un comentario en el último video. Comenzando con Song Hyun Kim, Richie de Rain Lover Colors, Mary Loza, Andre Piedra, Mr. Fan del Anime, Miriam Gales, Dora Perella, Dennis Matis, Kevin Miranda, Marcy Last, Camila Lara, Douglas Hernández, Renzo Quelal y Alex Arriaga. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos la próxima. ¿Ah? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, es que estaba viendo los pósters de la película de Black Panther de hace unos años y me estoy dando cuenta que la versión de Estados Unidos es un poco diferente a la versión de China, pero no sé en qué. ¿Ah? No. Disney sería incapaz de censurar sus propios pósters para vender más la película en China. A ellos les importa la inclusión. Si la película no vende ahí, a ellos les daría igual, porque para ellos lo más importante es mandar su mensaje. ¿Ah? ¿Cómo que también lo hicieron con Star Wars? Bueno, admito que es un poco extraño que haya pasado eso, pero por ejemplo, sería imposible que se lo hagan a la Sirenita. ¿Cómo? ¿Que en el póster de China le pintaron la piel de color azul? Bien, está bien. Tengo que hablar de esto en el video. La gente merece saberlo, así que... Hola, amiguitos, soy yo, Mickey Mouse. O mejor, podría decir que es una gran película y que todos deberían ir a verla. No es cierto.